Darle a una abogada experta en esta rama, María del Rocío Penayo. Ella es abogada laboralista, directora general del Instituto Paraguayo de Seguridad Social y también parte de la Asociación de Abogados Laboralistas. Bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros, doctora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Queremos entender qué es lo que está haciendo el IPS y cómo es eso de que, a ver, mirando desde el derecho laboral, doctora, eso que Sí. si es que ustedes quieren salir del RUC, o sea, quieren dejar de ser contribuyentes, tienen que devolver la plata que nosotros les dimos a ustedes para sobrevivir durante la pandemia. ¿Cómo se puede analizar eso desde el derecho laboral? Bueno, en realidad la Constitución Nacional dice que todo trabajador dependiente tiene derecho a la seguridad social. Y la condición para estar dentro del Seguro Social del Instituto de Previsión Social es justamente la relación de dependencia laboral. Aquí lo que ocurrió es que como ciertas personas quisieron beneficiarse con estas compensaciones económicas que fueron otorgadas por el Estado a través de varios sistemas, y uno de ellos era a través del IPS, y por supuesto para tener y para ser beneficiarios de esta compensación económica tenían que estar inscritos en el IPS. Pero entonces, si es que tenían algún problema relacionado a la enfermedad del coronavirus, Sí. y eran, o si por ejemplo tenían que aislarse por tener o sospecha de la enfermedad, o directamente un reposo por la enfermedad, entonces directamente el IPS les daba una compensación económica y le sigue dando una compensación económica. Y por otra parte, también el Estado tuvo que hacerse cargo de aquellas personas que trabajan bajo un sistema, digamos, informal más que nada, y ahí fueron beneficiados con el programa Putibó. Lo que yo no puedo comprender es por qué ahora viene esta decisión por parte del IPS cuando que en realidad el hecho de estar en relación de dependencia es suficiente para permanecer en el seguro social, ¿verdad? O sea, esa es la condición básica para tener seguro del IPS, estar en relación de dependencia. ¿Y eso qué significa? Ser empleado de alguna empresa, ¿verdad? Que a través de la misma, entonces cuando uno ingresa a trabajar directamente, lo que se hace es, la empresa se encarga de hacerle suscribir un contrato de trabajo y además de ingresarle al Seguro Social del IPS. Esa es son las condiciones básicas para tener seguro social. Lo que yo no les puedo dar es una respuesta en relación al por qué está actuando de esta manera el IPS, ¿verdad? Supongo, leí la información y dice que hicieron un cruce de datos y que como fueron ellos mismos, estas personas declararon de que tenían una actividad, digamos, económica, entonces eso implica de que deben formalizarse y tener un RUC y permanecer en el RUC y hacer qué sé yo, hacer ahí directamente el pago del IVA o de otros impuestos que sean, digamos, que forme parte de un trabajador que no está dentro del IPS. O sea, acá se mezclaron los tantos y eso es lo que no corresponde hacer. Eso te iba a preguntar, doctora. ¿Es válida esa decisión de que le están condicionando prácticamente? Tenés que estar como contribuyente 2 años por lo menos. Y después, si querés cancelar, pero si tenés que seguir así o tenés que devolver el dinero. ¿Y quién va a tener para devolver el dinero que justamente fue durante la pandemia en un estado de extrema necesidad y que justamente se ayudó en una situación bastante vulnerable? Claro, y justamente por ello, o sea, nadie al principio, acuérdense que esto viene como consecuencia de la ley de emergencia, ¿se acuerdan aquella ley de Sí. emergencia sanitaria? ¿Verdad? En la misma es donde se establece la forma en que el Estado iba a ayudar a las personas que por alguna circunstancia o quedaban
con contratos suspendidos o porque si adquirían la enfermedad o lo que fuera, entonces iban a tener derecho a una compensación económica. Y ahí se hizo la diferencia, ¿verdad? Quienes contaban con el seguro del IPS iban a recibir la compensación económica por parte de este ente, del Instituto de Previsión Social. Y aquellas personas que no estaban dentro del IPS, entonces iban a acogerse a los beneficios de otras, digamos, otras formas de subsidio que daba el Estado. Entonces, acá tenemos que analizar mucho más de lo que pretende el IPS. En primer lugar, si es válida la contratación laboral de estas personas, existe realmente un empleador que le ha dado de alta en el IPS y existe una relación de trabajo, pues tienen que seguir dentro del IPS y recibir todos los beneficios correspondientes, las prestaciones de salud y el día de mañana jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Ahora, si es que estas personas, además de haber recibido el IPS, se beneficiaron de otra fuente, digamos, y que eso no correspondía, pues entonces se le tiene que dar la oportunidad de, bueno, por los canales correspondientes, la devolución de algo que no les correspondía. Pero no me parece aprovechar en un estado de emergencia sanitaria para que el fisco salga a formalizar así de esta manera tan drástica a los trabajadores informales, porque aquellos que recibieron esa ayuda económica del Estado eran en su gran mayoría personas que, digamos, aquellas personas que tenían una empresa pequeña, microempresas, o sea, aquellos que vendían productos en la calle y, por supuesto, de manera informal, que yo no estoy a favor de la informalidad. Yo creo que hay que hacer algo para formalizar el empleo y para que entonces estas personas tengan acceso a la seguridad social, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que en Paraguay exista la seguridad social, pero no de esta manera tan agresiva como se pretende. Y yo creo que más es por parte del fisco la persecución, más que por parte del IPS. Se habrán puesto de acuerdo, eso no sé, pero supongo, por eso es que se habla del control cruzado entre el IPS y el fisco. La SED es la que está decidiendo prácticamente todo esto. Ahora, ¿y qué le beneficia con tener estas condiciones? No te escuché. ¿Qué me preguntaste? ¿Qué le beneficiaría a la SED poner estas condiciones? Y tener más contribuyentes y recibir más ingresos en concepto de impuestos. Eso es lo que pretende. De hecho, y la formalización de los ingresos es algo que falta, y mucho más aún la formalización del empleo. En Paraguay, el 75% de los trabajadores laboran en un estado de informalidad. ¿Eso qué significa? Que ni siquiera tienen un seguro del IPS, ni tampoco aportan o contribuyen con impuestos a la FED, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que buscar un mecanismo con políticas públicas de modo tal a que todas aquellas personas que trabajan en ese estado de informalidad de a poco vayan incorporándose a la formalización del empleo y puedan acceder a los beneficios. Todo trabajador que está en relación de dependencia con un contrato de trabajo tiene derecho al seguro social del IPS, que le va a proveer de los beneficios, como por ejemplo cuando se enferma la mujer, cuando tiene reposo por maternidad, o los casos de incluso accidentes de trabajo o enfermedades comunes, y también el día de mañana la jubilación. Entonces, esos son los beneficios que puede tener todo trabajador que está formalizado. O sea que hay que luchar para que así sea, pero no aprovechar esta circunstancia tan dolorosa para muchos trabajadores informales que ahora otra vez
se ven perjudicados económicamente. Yo creo que hay que hacer una campaña, hay que darle un tiempo, y por supuesto aquellas personas que no, digamos, que cobraron, pero en forma irregular, hay que buscar la forma de que devuelvan. Yo estoy de acuerdo con eso, pero a través de un procedimiento menos, digamos, así violento como el que se pretende en este momento. Claro. Yo sé que también la SED durante un buen tiempo fue advirtiendo, ¿verdad? Y diciendo que solamente bajo estas condiciones iban ellos dilucidando cuáles eran esas condiciones para tener derecho al beneficio. Pero sabemos que muchas personas han sufrido no solamente la pérdida de un ser querido o enfermaron a consecuencia de la pandemia, sino que también han tenido muchos problemas económicos. Entonces no me parece que sea la manera de tratar de regularizar una situación, ¿verdad? Hay que buscar otro mecanismo menos agresivo, dadas las circunstancias. Parece una trampa prácticamente, ¿verdad? Porque el hecho de que es un mal, ¿verdad? Como decías en las estadísticas, el trabajo informal de mucha gente en Paraguay, pero no era la forma de hacerlo. No era la forma, exactamente. No es la forma. Y lo que no estoy de acuerdo definitivamente, que el IPS le bloquee a aquellas personas que sí están trabajando en relación de dependencia, que es fácilmente demostrable que tienen un empleador, que se realizan los aportes en forma regular y que por supuesto entonces tienen que tener todos los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social a sus asegurados. ¿Podríamos hablar de violaciones, doctora, podríamos hablar de violaciones de derechos laborales? Podríamos hablar de vulneración de derechos fundamentales, porque la seguridad social es un derecho humano fundamental que está, la seguridad social es un derecho fundamental porque está protegido por la Constitución, es un derecho humano fundamental porque también deviene de instrumentos internacionales, o sea que hay acá mucho más que vulneración de derechos laborales, hay vulneración de derechos humanos fundamentales. Y el IPS debería analizar y buscar la forma, en todo caso, de incluir otra vez a esas personas. Claro que pueden verificar si efectivamente estas personas que fueron bloqueadas tienen un contrato de trabajo y tienen un empleador que está ingresando los aportes obrero-patronal todos los meses en forma regular. Estas personas deben estar dentro del seguro social. No se les puede negar ese derecho humano fundamental. Lo que dice Carlos Bogado, director de aporte obrero patronal, es que se va a desbloquear a todos los asegurados en calidad de beneficiarios que hayan sido inscriptos a causa del PTMO 2.0 en el registro único del contribuyente. Entonces es ahí el error de ellos, doctora, ¿verdad? Claro, es que mezclaron los tantos. O sea, si es que estas personas recibieron una compensación económica que no les correspondía, la solución no está en bloquearles en el IPS. La solución está en, darles un tiempo para que devuelvan lo que no tuvieron que haber recibido o que se formalicen por los canales correspondientes, no así de esta manera tan tajante, que lo que hace es justamente vulnerar derechos humanos fundamentales de los asegurados. Me refiero a aquellos que están como corresponde dentro del Instituto de Previsión Social. Desde que un trabajador tiene relación de dependencia, tiene el derecho de acceder a un seguro social, ¿verdad? Así mismo, desde el momento en que se inicia la relación de trabajo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que hay nace una relación jurídica entre el trabajador o la trabajadora y la empresa o el empleador, para quien va a prestar un servicio, va a ejecutar una obra en relación de dependencia y a cambio de una remuneración. Entonces, si se dan esas condiciones,
la Constitución dice que esa persona llamada trabajadora debe tener el seguro social, en este caso el IPS, y beneficiarse, o sea, tener derecho a todas las prestaciones que otorga el IPS. Es así como funciona, y esa es la única condición, la relación de dependencia. No se puede, digamos, ahora sujetar a otro requisito, porque entonces estamos violando el mandato constitucional. La única condición para tener seguro del IPS es estar en relación de dependencia. Entonces, se da ese requisito, no se le pueden negar los derechos. ¿Cuándo hay relación de dependencia, doctora? Porque muchas veces también se dice eso, de que solamente factura unas horas, que es contribuyente, que solamente está prestando servicios 3 horas, o no todos los días en la semana. Entonces, no hay un acuerdo y también el trabajador, por tener miedo, acepta esas condiciones que van totalmente contra los derechos fundamentales humanos, como mencionabas. Sí, bueno, una relación de dependencia se refleja a través de ciertos síntomas que son los que hacen a esa relación jurídica dependiente. Por ejemplo, el hecho de que el trabajador cumpla con un horario de trabajo, muchas veces la exclusividad en el servicio o la dependencia económica. Por ejemplo, si el trabajador tiene como una única fuente de ingresos el salario que percibe de esa persona llamada empleadora, entonces ese es un síntoma de dependencia. Quiere decir que hay no solamente una dependencia técnica, es decir, seguir órdenes, instrucciones de un superior, sino además hay una dependencia económica. La única fuente de ingresos es el salario que percibe de esa empresa. Entonces, esos son síntomas de una relación de dependencia. Y cuando hay esos síntomas, no importa el tipo de contrato que haya suscrito, porque muchas veces se quiere disfrazar la relación de dependencia a través de contratos que son del ámbito civil, pero si en la realidad de los hechos ese prestador presenta síntomas de una relación de dependencia en una instancia judicial, el juez en lo laboral va a valerse de esos síntomas y va a decir que hay una relación de dependencia y por tanto no va a aplicar el Código Civil, sino va a aplicar el Código del Trabajo. ¿Sí? Es así. Entonces nosotros en el derecho laboral tenemos un principio que es el de la primacía de la realidad, que básicamente dice que lo que importa es la realidad de los hechos y no necesariamente el tipo de contrato que haya suscrito el trabajador y la empresa. Entonces, siempre que haya síntomas de dependencia, entonces tiene derecho a los beneficios del Seguro Social del IPS. No solamente lo que dice el contrato, sino que ese servicio, o sea, esa relación se puede mostrar de muchas maneras, doctora. Sí, de hecho, cuando una empresa, por ejemplo, le hace firmar un contrato de servicio y se rige supuestamente por el Código Civil, lo que pretende decir la empresa es que ahí no hay una relación de trabajo, que muchas veces eso es cierto cuando se trata de profesionales independientes. Entonces, en ese caso, evidentemente, se va a regir por el contrato civil y por el Código Civil. Pero cuando lo que se pretende es disfrazar una relación de trabajo, porque en la realidad ese trabajador presenta todos los elementos constitutivos de una relación de trabajo, los síntomas de la dependencia laboral, entonces ahí el juez en un juicio, cuando ¿qué es lo que va a ocurrir? El trabajador va a decir, yo tengo un contrato de servicio, facturo con IVA a la empresa, pero en la realidad de los hechos yo soy un trabajador. Y entonces lo que le pide al juez es que se le aplique el Código del Trabajo y no el Código Civil, como dice ese instrumento firmado por él y su empleador, ¿verdad? Entonces, cuando hay un disfraz es donde el juez va a tener que dilucidar y va a tener que analizar si esa prestación es realmente de carácter civil o de carácter laboral. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de estos síntomas de relación de dependencia. Pero no todos
están en relación de dependencia. Por eso es que cada caso debe analizarse en forma puntual. De hecho, para el IPS, por ejemplo, si un prestador tiene un contrato civil, supuestamente, pero factura todos los meses para la misma empresa y solamente para esa empresa, ya presume que hay una relación de trabajo. Entonces, en caso de una inspección, el IPS ingresa a esa persona de oficio. ¿Eso qué significa? Que evalúa y ve que tiene facturas con números correlativos, dice, bueno, acá en realidad no hay una prestación de servicio, acá hay una relación de trabajo que está bajo un ropaje civil, pero en la realidad de los hechos este es un trabajador en relación de dependencia y entonces ingresa de oficio a esa persona en el seguro social. Eso se ha dado en muchas circunstancias, ¿verdad? Y esa misma evaluación o ese análisis debería hacerse en una instancia judicial cuando hay algún conflicto con esta persona y esta persona exige los derechos propios laborales. Entonces ahí lo primero que hay que analizar es si hay síntomas y el juez va a determinar si hay o no relación de dependencia. Si dice que hay relación de dependencia, le va a aplicar el Código Civil y por supuesto ahí hay una vulneración de derechos fundamentales del ámbito de la seguridad social. Interesantísimo lo que nos estás contando, doctora. Así que muchísimas gracias por este contacto determinante, eso de la relación de dependencia, porque muchas veces el empleador no quiere reconocer o pone excusas, ¿verdad?, para negar eso y es ahí cuando se vulneran los derechos laborales. Así mismo. Bueno, y para el IPS decirles que el único requisito para aceptar a un trabajador es la relación de dependencia. No existe otro requisito. Así que eso es lo que debe cumplir el IPS. Clarísimo. Doctora, ¿dónde te encontramos? ¿En redes sociales? Sí, me pueden encontrar en redes sociales. De hecho, nosotros hemos constituido un Instituto Paraguayo de Seguridad Social en el mes de septiembre de este año. Estamos en proceso de formalización, pero ya estamos dentro de las redes sociales. Pueden buscar Instituto Paraguayo de Seguridad Social y próximamente vamos a salir con todas las actividades académicas y científicas para darnos a conocer y sobre todo para buscar la forma que en Paraguay exista una verdadera seguridad social. Excelente y bueno, felicitaciones por este emprendimiento y que sea con el mayor de los éxitos, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.